Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a su programa Rostros de la Transformación. En esta ocasión me encuentro con la senadora Malú Micher. Ella es una mujer que a mí me impresionó muchísimo su participación en el libro Mujeres Michoacán, porque se describe a sí misma como madre y abuela antes que algún cargo público, antes que algún cargo político, y eso nos habla justamente del ser humano que es ella y que además es una gran referente en la lucha feminista en nuestro país, es una gran referente en la lucha de izquierda, en la lucha de vanguardia para la mujer y desde luego en todo el movimiento de la Cuarta Transformación. Bienvenida. Ay, muchas gracias, mi querida senadora. Me siento muy contenta. Muchas gracias, Celeste, de verdad. También es un honor para mí trabajar contigo. Gracias. Oye, Malú, preguntarte que nos hablaras un poco acerca de lo que fue tu niñez, tu juventud un poco, o qué es lo que te hace entrar tan de lleno a todo el tema de la lucha feminista. Mira, yo tuve una educación muy pareja en mi casa. Mi papá era un hombre muy bueno. Nunca tuve una madre, dijéramos, golpeada o una cosa así, nada de eso. No, me encantaba el trato que nos daban a los hombres y a las mujeres. Había los permisos, las salidas, pero tuve una infancia muy feliz y estuve en una escuela de monjas. Y cuando íbamos a las misiones, ahí, como dijo una vez Domitila, ahí me nació la conciencia, porque había niñas que tenían mi edad y medían 30, 60 centímetros menos. Y eso me cuestionaba mucho. Ya traían niños cargando, no, ya no habían probado todavía muchos alimentos. Y eso me empezó a hacer una mujer, niña, una adolescente muy inquieta, muy inquieta. Y siempre estaba yo de líder en la escuela, siempre me encantaba ahí liderear algunas decisiones en el salón. Y cuando entré en contacto con los jesuitas, entré a unos grupos de reflexión social y ahí conocí a mi marido y mi marido y yo nos fuimos a vivir a una comunidad rural y a mí me tocó abrir un preescolar. Y teníamos el preescolar para las niñas y niños de las comunidades más fregadas, y veía yo que las mamás venían a dejar a sus hijas e hijos, y una con un brazo enyesado, y luego con un moretón aquí, y luego otro día traían un bastón. Yo le decía a las educadoras: "Oigan, como que tenemos muchas mujeres accidentadas aquí, ¿por qué? ¿Qué pasa?". Y con una naturalidad me dijeron: "Ay, Malú, les pegan". ¿Qué? Pues les pegan aquí, los hombres les pegan a las mujeres. Así es como los hombres nos tratan. Y a mí se me abrió la mente y se me estrujó el corazón porque descubrí la violencia contra las mujeres y descubrí la violencia contra las niñas y empecé a escuchar historias de violaciones de padres a sus niñas, de abusos sexuales, y la vida me cambió. Ahí te estoy hablando del 1975. Entonces, pues sí, la verdad, ahí entré en el mundo de la desigualdad, entré en contacto con mujeres académicas feministas que empezaron a ponerse en contacto con las, dijéramos, con líderes de los estados, no de la Ciudad de México, con Cecilia Loría. Y eso ellas me empezaron a formar, a invitarme a talleres, a formar líderes, y fui entrando al mundo del feminismo, de la sociedad civil, de la izquierda feminista, cuando ya milité en un partido político y hasta la fecha, pues sigo en este mundo de la desigualdad,
de la situación específica de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, y me siento que qué bueno que lo descubrí, y qué bueno que así fue, que hubiéramos querido yo que, pues, hubiéramos avanzado todavía más, pero ahí vamos, ahí vamos. Fíjate que del 75 a los 90, pues, puedo considerar que todavía había muchas similitudes. Todavía en la época actual, a mí me ha tocado que he ido a las comunidades y me han dicho: "Aquí no vengas a hablarnos de tu empoderamiento de las mujeres, aquí las mujeres a la cocina y al cuidado de los hijos". Y entonces, sigue siendo una lucha muy complicada. En verdad que como generaciones nuevas y ya ni tan nuevas, porque yo espero que ya vengan más todavía, Sí, con claro, todavía más energía que la nuestra, pero yo sí estoy verdaderamente muy agradecida con toda la lucha que han hecho ustedes, porque sin toda esa lucha que ustedes han venido realizando día con día, pues las violencias seguirían impresionantes. Ahora, yo casi te puedo asegurar que ni tú sabías, y casi puedo garantizar que yo tampoco sabía, pero en 2019 en Cámara de Diputados estuvimos, trabajando toda esta reforma al artículo tercero constitucional. Entonces, yo estaba con una certeza de por qué llegar a ser diputada, claro, y era incluir la educación sexual en todos los niveles de estudio. claro, Cuando meto esa reserva en plena discusión, me habían dicho que no iba a pasar. Empiezo a hacer un trabajo de cabildeo, para mi sorpresa se aprueba en plena discusión, muy se bien, viene al Senado de la República y acá yo me imagino que fue una senadora quien le agrega educación sexual y reproductiva. así es, así es, Entonces, cuando yo de pronto me pongo a pensar en todas estas brechas generacionales, en todas estas luchas que ustedes impulsaron y en los resultados que se están dando y que lo difícil que es para una niña ver cómo su papá le pega a su mamá en lugar de que fuera la figura que estuviera claro, protegiéndoles, claro, es sumamente difícil y todavía peor cuando se viven en estas comunidades indígenas, donde estos usos y costumbres se transforman en abusos y costumbres para las claro, mujeres. claro. ¿Sí pudiste tú participar en esta reforma al artículo Sí, tercero? sí fue, sí, nosotros le pusimos salud sexual y reproductiva, Yo lo sabía. porque sí, 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 porque hay que distinguir entre el derecho a conocer tu cuerpo, a informarte sobre tu cuerpo, sobre el derecho al placer, el derecho a nombrar tu cuerpo, a tocar tu cuerpo, a cuidar tu cuerpo y sobre todo hablando de derechos, porque no solamente es un tema de salud, es un tema de derechos. Y generalmente tenemos que ligar nuestro cuerpo también a la reproducción, pero no siempre tenemos que ligar la reproducción con la sexualidad. Lamentablemente sí se ha ligado. Es decir, tú tienes derecho a tener relaciones sexuales placenteras y por lo tanto embarazarte. No, tú tienes derecho a tener relaciones sexuales placenteras y si te embarazas, que sea la otra opción. Pero por eso es tan importante hacer este distingo entre la educación, no la información, la educación sexual y la educación reproductiva, ¿no? Que tiene que ver ya con otro Ujú. ámbito de nuestro cuerpo, de nuestras decisiones. Fíjate que las jóvenes, los jóvenes ya no quieren que le llamemos métodos anticonceptivos. Y tienen razón, porque ellas y ellos lo que quieren es, perdón, no, me equivoqué, lo que no quieren es que le llamemos métodos anticonceptivos, sí. Lo que no quieren es que se les llame métodos de planificación familiar. Ujú. Ellas y ellos dicen, yo lo que quiero es no embarazarme ni embarazar a nadie.
Y me parece que es correcto, Ujú, porque tener relaciones sexuales y ligarlo inmediatamente a la reproducción, pues no es correcto, ¿no? Aunque ujú, hay una tendencia ujú, conservadora, mocha, ujú, ¿no? De que el ujú, cuerpo de las mujeres es única y exclusivamente para otorgar placer al hombre ujú. y para una maternidad. No, por eso me encantó que se hablara del derecho a la educación sexual y también a la educación reproductiva. Fíjate que ahorita que comentas esto, hubo un momento en una comunidad indígena que se llama San Isidro Labrador, que es de donde era mi papá, que había una niña que me dice: "Oye, yo ya no voy a seguir estudiando". Le dije: "¿Por qué?". Y dice: "Porque tengo 9 hermanos Híjole, y mi mamá me pone a cuidarlos, entonces yo ya mejor me quiero casar para ya no cuidar a mis claro, hermanos, sino para cuidar a mi hijo". claro, Fue una realidad muy cruda, pero más cruda fue lo que le contesté, porque le digo: "No sé si no nos queremos dar cuenta, pero vas a cuidar a tus 9 hermanos, vas a cuidar a tu esposo y vas a cuidar a tu hijo. ¿En qué momento te vas a cuidar a ti?". es correcto. Entonces, hemos estado realizando, y a mí me parece tan importante que desde la lucha que se ha hecho en las ciudades se pueda llegar a los pueblos y a las comunidades originarias y que las mujeres, bueno, yo en este caso ya soy súper quedada, ¿no? Ah, no, sí, Y sí. Ante los ojos de la gente en algunas comunidades, tú ya te quedaste a vestir santos. definitivamente sí, pero vestiré yo creo santas porque porque, bueno, equis, pero, eh, solamente decirte, Malú, yo ya te conocía desde muchísimo antes. Jamás me imaginé que pudiéramos llegar a ser compañeras de escaño, estar en este Qué bonito. recinto. Y yo ya te había saludado, yo ya me había acercado a ti, yo ya había manifestado ser fan tuya, por todo como lo expresas, porque además algo que me encanta es que lo expresas sin tapujos, las cosas como son, y siempre has sido como muy directa. Entonces, de pronto, el verme aquí con un montón de mujeres súper luchadoras, súper guerreras, que han hecho transformaciones reales y que de pronto nos hablas de romper, muchos estigmas, pero que también hablas de mujeres insistencialistas Así es. y que también nos hablas de los lentes y que yo digo: "No manches", o sea, todo esto, todas las mujeres tendríamos que escucharlo. Claro, claro. Y en este sentido, ¿cómo te adentras tú al ámbito político? Porque ya has sido legisladora en varias ocasiones. Sí. ¿Qué te hace involucrarte en esto? Mira, estoy casada con un hombre que adoro, que amo. Llevo ya a su lado 48 años de mi vida, y él fundó el PRD, Mm, y decía: "Ahorita vengo, voy a mis reuniones del PRD". Y, pues, que te vaya bien, ¿no? ujú, Y llegaba emocionadísimo, eran 10 y ya la revolución estaba hecha con esas reuniones a las que él iba. Y después de un tiempo, un día me hablaron del PRD, porque yo antes milité en el PRD, que querían hablar conmigo, eh, que querían una cita. Yo se las di en mi casa. ujú, Yo creí que iban a pedirme un taller de derechos humanos de las mujeres, ujú, porque yo estaba dando talleres de derechos humanos de las mujeres. Y llegaron y me dijeron que querían, te estoy hablando de octubre del 94, 1990, siglo pasado. Y me dijeron que querían que yo aceptara competir al interior del PRD para ser candidata a gobernadora. Iba a haber elecciones internas en Guanajuato. en Guanajuato, había habido en 91 y se anularon. Entró un gobernador interino y por fin iba a llamar a elecciones. Ujú, Y entonces, que querían que yo fuera la candidata. Yo dije: "Ay, chirrión, pues no, ¿qué onda con?". Y me ajá, acuerdo que David, mi marido, me dijo: "Tú toma la decisión, consulta a todo mundo, a quien quieras". Consulté a amigas, amigos de la sociedad civil, por supuesto, al feminismo, a mi familia, a mis hermanas, hermanos, a
amigas y amigos del PRI, del PAN, y todo mundo me dijo que sí. Todo el mundo me dijo que sí. Y entonces y fui candidata a gobernadora externa, no afiliada, del PRD en el 95. Ujú. Competí contra Vicente Fox y competí contra Vázquez Torres, un priista. Vicente ganó en buena lid, tuvimos muy buen porcentaje, subió mucho el porcentaje del PRD. Y a partir de ahí el PRD me adoptó, me hicieron diputada local Ujú. y así fui avanzando. Luego fui dirigente de las mujeres en el PRD, fui diputada federal y finalmente me salí de ese partido porque se alejó de la gente, se alejó de sus principios, pero yo venía siempre caminando con Andrés Manuel, Ujú. siempre. Y después, pues cuando funda Morena, yo estaba fuera del PRD, pero no soy fundadora de Morena, pero inmediatamente nos sumamos con Marcelo Ebrard, que fue Ujú. mi jefe, como jefe de gobierno de la ciudad, fue mi jefe porque yo era directora del Instituto de las Mujeres. Nos sumamos y terminé aquí, de senadora por segunda vez, muy contenta por todo lo que hemos construido, por todo lo que hemos hecho y hemos construido con sociedad civil, con ustedes las jóvenes. Creo que estamos, a mí me da mucho gusto, te digo Celeste algo, me da mucho gusto porque eres joven y porque tenemos una gran posibilidad de tener un relevo joven, no relevos de mi edad, sino ya relevos que ya, que no les sorprende que les digamos lo que es el género, que al contrario, quieren defender el derecho a la identidad de género, ¿no? Que no les hablamos en chino. Pero Ujú. todavía hay que hablarle a una parte de la población y decirle que desde que nacemos nos educan de una manera distinta a hombres y a mujeres, Ujú. que nos hablan distinto, que nos piden que hablemos distinto, que nos sentemos distinto, que nos vistamos de manera como dicen que es ser hombre o ser mujer, lo que la sociedad dice que es ser hombre Ujú. o ser mujer. Y ahora, aunque hay esa población todavía a la que le tenemos que hablar y decirle que eso se llama género y que el género se Ujú. construye, Ujú. eh, pues a ustedes ya tienen una generación muy avanzada, una generación muy echada para adelante, muy feminista, sobre todo que siempre marca, a ver, esto no nos parece. Y esto es lo que creo que vale la pena después de tantos años, como dices tú, de insistencialista, porque ay, ahí vienes otra vez a pedir lo mismo, ay, otra vez ahí vienes a hablar de las mujeres, ustedes todo quieren, ay, Malú, estás exagerando, pues bueno, exagerando, exagerando, pero tuvimos razón. Entonces, estoy en esto por convicción, porque fui acompañada por muchas mujeres. Lauritzel, que es la presidenta de la mesa directiva, fue una mujer que me acompañó desde aquellas épocas. Muchas, Amalia García y muchas otras mujeres a las que yo les tengo un cariño y agradecimiento, no solamente desde el partido, Ujú. sino que me acompañaron a ser, pues, una feminista como la que soy ahorita. Me imagino que en su momento también te llegaron a llamar bruja, loca. Sí, asesina, asesina. En el 2018, una semana antes, 2018, Ujú. una semana antes de que fuera la elección, aparecieron en los puentes peatonales de muchos municipios en Guanajuato, en Celaya, en Irapuato, en Salamanca, en Silao, en León, unas mantototas con mi foto, con un feto y diciendo la senadora asesina. Y eso, por supuesto, que están equivocadas. No soy ninguna asesina, yo estoy defendiendo el derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad libre y voluntaria. Y no lo digo yo, lo dice el artículo cuarto constitucional. Toda persona tiene derecho a decidir libre y voluntariamente sobre el número y espaciamiento de hijos. Y siempre seguiré pues respaldando la decisión y la voluntad de las mujeres. Claro que me han dicho bruja,
Claro que me han dicho, pues muchas cosas que la verdad, mírame, hemos logrado muchas cosas a pesar de los pesares y vamos a avanzar todavía más en materia de derechos sexuales y reproductivos, ya verás, y en materia de cuidados. Fíjate que cuando estábamos en la construcción de toda esta reforma que finalmente se aplicó y demás, no sé si recuerdas que había 2 estados de la república que no querían recibir los libros de texto. Ay, sí, qué horror. Yo me sentía, como un poquito culpable porque decía: "Es que los niños no están recibiendo los libros". Al final del día, me parece que nos damos cuenta que han sido pasos gigantescos los que estamos Sí, logrando. Ahorita tú al frente de la Comisión de Igualdad de Género, recuerdo mucho esta parte cuando tuvimos un encuentro internacional y que admira a muchas personas de otros países, todos los avances que hemos tenido en México y que pareciera que aún nos siguen haciendo falta todavía muchísimos otros derechos más, muchos. todavía muchísima conciencia más. Yo de pronto les hablo a mis sobrinos y les digo: "Oye, hermoso", y les intento hablar con tanto amor, con tanto cariño, para que también ellos en su momento, pues, lejos de violentar a una mujer, a un hombre, aprendan a amar. Claro, Y entonces, tampoco jamás voy a culpar a las mujeres del pasado que se quedaron calladas, ni mucho menos, porque vivíamos en una cultura en la que, pues, con un golpe nos callaban o las claro, callaban, ¿no? claro. Entonces, comprendo por una parte esta mala cultura en la que habíamos estado, pero sobre todo, pues, reconozco también a todas las mujeres que aún con estas realidades nefastas, han intentado hacer y romper todos estos estereotipos, todos estos paradigmas, todas estas violencias, decir ya no más. Claro. Y en este sentido, que nos platiques a nivel internacional, ¿cómo consideras que está posicionado nuestro país en materia de igualdad sustantiva y de género? La verdad, somos un referente ya en el mundo. Mira, fuimos el segundo país o tercero en el mundo que tuvo su ley. Te estoy hablando de 1997, Ujú, otra vez siglo pasado. ujú, La Ciudad de México aprobó la ley para prevenir, atender y sancionar la violencia familiar. No la querían aceptar los países integrantes de Naciones Unidas, ujú, decían que la violencia familiar no existía, que eso ya era un tema privado ujú, y que el Estado no tenía por qué entrar a temas privados. Les convencimos de que se ponía en riesgo la vida de familiares, que abuelos estaban violando a sus nietas, a nietos, que hermanos estaban abusando sexualmente de sus hermanas, y eso, cuando les trajimos testimonios, historias verdaderas, les cambió el chip a todos los jueces, juezas, ministerios públicos y autoridades. Entonces, 1997 fue clave porque se empezó a hablar de las violencias contra las mujeres. En aquel momento se le llamaba la violencia. Fíjate todo lo que hemos avanzado. Después de hablar de la violencia contra las mujeres, la violencia familiar, es decir, la que se comete por personas cercanas, familiares o personas allegadas a la familia, dijimos, no, no solamente se comete violencia en el ámbito, en esas cuatro paredes donde dijeron amarnos y querernos para toda la vida. También se comete en la escuela, en la calle, en el trabajo, ujú, y además hay muchas maneras de ejercer la violencia. Puede ser que no te peguen, pero que te digan tonta toda tu vida. O puede ser que no te den una pensión económica, pero que se burlen de ti todo el día. Entonces, creamos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia ujú. y obligamos a que todos los estados tuvieran. Y fuimos nutriendo esa ley, porque no existía lo que ahora ya tenemos, la violencia digital, esas chavas que Ujú. eh, Ley Olimpia. la Ujú, ley, exactamente, la ley que pues es muy interesante y muy importante que lo sepan cuando las chavas
Le mandan una foto al novio y el novio le dice, no, pero no me la mandes así, mándamela desnuda. Y aquella chava con ingenuidad total le manda la foto desnuda, termina la relación, el cuate sube las fotos y viene una catástrofe en la vida de ella. Esa es una violencia digital, una violencia mediática y ya es delito. Fíjate, lo logramos, pero además logramos no solamente hablar de la violencia escolar, de la violencia comunitaria, de la física, de la psicológica, sino de esa violencia que no solamente tiene la intención de dañarnos psicológicamente, patrimonialmente, sino de la violencia feminicida, de esa que no tiene más que la intención de matarnos, de acabar con nuestra vida. Y, por supuesto, eso causó, bueno, ya te imaginarás aquí, ¿no? Que no hay que poner, pues sí, sí hay que poner. Y luego hemos avanzado en muchas cosas, hemos avanzado, por supuesto, en hablar de los derechos laborales, hemos avanzado en la violencia que le han llamado la violencia vicaria, que a mí no me encanta, que es la violencia a través de terceras personas. O sea, ese hombre que no puede ya con esa mujer, se separan, pero ejerce violencia contra ella a través de los hijos, a través de las hijas, a través de los hermanos, hace que despidan a la mamá, en fin, hemos avanzado muchísimo, ya tenemos paridad en todo, ya tenemos tipificada la violencia política contra las mujeres en razón de género, es decir, esa que se ejerce contra nosotras cuando somos candidatas, no nos convocan a las reuniones, no nos dan dinero, no nos dan transporte, y esa se llama violencia política contra las mujeres en razón de género, y todo eso lo estamos entregando al país. Y nos faltan otras violencias. La alerta de género también, la incorporamos, y muchas otras, los centros de justicia, que también son centros donde puedes estar pues con un ministerio público y un juez y una jueza en un mismo lugar, que no te traigan de arriba para abajo. Y lo que la presidenta, que es maravilloso, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum incorporó la violencia contra las mujeres en la Constitución, es decir, el derecho a una vida libre de violencias en la Constitución. Es la cereza del pastel. ¿Te imaginas que sea un derecho constitucional? Entonces, creo que hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Ya una chica s- identifica fácilmente una violencia. No, a ver, no me hables así. No, no leas mi teléfono. Tú no tienes por qué estar leyendo. O nada de que no me dejas ir con mis amigas. Eso es violencia. O sea, ya empiezan las chavas a identificar eso. Y eso creo que es un buen legado. Y que cuando hago este recorrido digo, qué barbaridad, qué vieja estoy. Pero pues ni modo, ¿verdad? Así estoy. Pero me acuerdo y digo, ay, en la torre, cómo hemos trabajado. Pero a ustedes les toca ahora todavía impulsar más esto y sobre todo empoderarse, porque ese es el empoderamiento, un proceso. O sea, salir de la ignorancia al conocimiento, del silencio a la palabra. Y ustedes están echadísimas para... Fíjate la edad que tienes y eres senadora. Fíjate ¡Qué que maravilla! de pronto me parece que todavía algunas personas piensan que porque nos ven jóvenes, porque nos ven que venimos de algunos pueblos. Fíjate que a mí alguna ocasión me lo dijo una persona, iba yo entrando, tenía 25 años cuando fui diputada federal, ¡Qué y bárbara! me dice: "Oye, Celeste, es que mira, yo creo que a lo mejor tú no tienes la capacidad para elaborar las leyes, porque, pues, Dios a lo mío, mejor puede ser porque estás muy joven, o a lo mejor es porque, pues, eres de un pueblo de un pueblito", me dijo, "o quizá es qué porque, horror. eh, pues, No eres sabes. mujer y no Sí, tienes la claro, capacidad". claro. Y cuando de pronto, imagínate, no manches, tú haces todo este recuento desde el 2000, desde 1994, 95, lo que nos narras, yo soy del 93, o sea, por Estabas eso naciendo cuando estaba ella me estaba peleando por la sí, violencia y contra las mujeres. qué bueno que lo estabas peleando, porque sí ha sido difícil para mí, con 32 años ahorita, tenerles que decir así de casi, casi, bueno, está bien, te escucho, pero
oye, somos seres pensantes, Claro, no me quieras ver la cara. claro, claro, pero además somos mujeres y no nacemos mujeres, Ujú, y ellos no nacieron hombres, se hicieron dirigentes, ujú, no nacieron dirigentes. es Esos correcto. argumentos son Ujú. ridículos, de verdad, Pues sí, entonces, o sea, imagínate la satisfacción que y después de que ofensivos. todas esas comentarios se hicieron y cuando en 2020 llegó la Constitución y yo la puse en el escritorio y dije: "Vamos a abrirla". Claro, Vamos a abrirla, vamos a abrir a leer el tercero constitucional, constitucional, claro, y ya estaba eso, ese texto allí diciendo educación sexual y reproductiva, pues no manches, o sea, claro que me imagino la satisfacción que tú claro, sientes, claro. imagino todas las lágrimas que definitivamente has Sí, tenido sí, que sí. porque además déjenme les digo que si hay alguien que es sumamente autocrítica en el grupo parlamentario de Morena, es esta señora que están viendo aquí. Pues es que sí, a veces nos equivocamos. Y eso es también muy bueno, porque de pronto, mm, pareciera que hacia afuera dicen: "No, es que nada más ustedes van a levantar la mano a favor", y no. Sí hay voces que estamos siendo disidentes, que no estamos nada más, bueno, si esta es la línea, pues que sea la línea, ¿no? Porque nosotras hemos aprendido que no tenemos líneas, Claro, sino al todo lo contrario, han sido un montón de pinceladas por todos lados para el día de hoy estar sentadas en este espacio. claro, claro. Entonces, preguntarte también, Malú, ¿qué opinas del feminismo dentro de las poblaciones LGBTIQ+? Mira, yo, si algo le aprendí al feminismo, primero, mis mejores maestras son lesbianas. Y no sabes lo que les aprendí a estas mujeres. No sabes cómo les agradezco, cómo me enseñaron a respetar las diferencias, me enseñaron la teoría del feminismo, pero me acompañaron, me educaron. Entonces, yo tengo un gran respeto por las feministas lesbianas, porque mis respetos, porque estoy muy agradecida con ellas por cómo me fueron conduciendo y cómo me enseñaron la importancia de la no discriminación, no solamente por ser mujer, sino por ser mujer lesbiana, ¿no? Por lo que alcancé a escuchar de sus historias. Otro tema es que si alguien ha contribuido a la visibilización de los derechos del movimiento LGBTIQ y más, es el feminismo. Hemos caminado al lado, al lado, al lado, al lado de este gran movimiento, porque nosotras fuimos altamente discriminadas, profundamente discriminadas. Y nosotras marcamos al mundo entero, le dijimos que estábamos en una situación de desigualdad y de discriminación frente al ejercicio de los derechos de los hombres. Y entonces, también al lado de de marcar esa desigualdad, también acompañamos a este movimiento que levantó la mano y dijo, yo no solamente soy discriminada por mujer, soy discriminada por ser lesbiana o por ser trans o por ser lo que sea. Entonces, yo creo que hemos ido caminando de la mano con este movimiento. Yo te digo que le estoy muy agradecida a ese movimiento. Tengo un hijo que pertenece a ese movimiento, que me ha educado muchísimas cosas y que el amor de hacia mi hijo Jorge no solamente se hizo más profundo, sino que me empecé a preocupar. Dije, en la torre, ¿y cuántos años vivió? Sin, a mis hijos me hacen mucha burla, mis Ujú, hijos, los otros, tengo 3 hijos. Y un día le dije, hijo, ¿y cómo viviste el proceso para, para aceptar que eras una persona que no era heterosexual? O sea, ¿cuántos años te lo callaste? Ese fue mi mayor, ujú, fíjate, mi mayor, perdón, desafío, ¿no? Dije, ujú, la torre, ¿no? Y ujú, él no te creas que se puso ahí a pensar, me dijo, ujú, ay, mamá, no, hombre, no sufrí, hombre, no sufrí, ujú. tranquila, ¿no? Pero
siempre y hubo un caso muy cercano Ujú. de de una persona muy cercana a la familia, que después de 4, 5, 10 años al lado de su esposa, le declaró que era gay, pero ya tenían hijos. Entonces descubrí otra faceta y dije, híjole, qué difícil tener que fingir, ¿no? Que sí, que era heterosexual cuando él no estaba a gusto con esto. Ujú. Entonces, en la familia hemos aprendido a respetar, a no discriminar, sobre todo a caminar al lado de ese movimiento que también nos ha enseñado grandes lecciones y que, bueno, pues además perdón, han aportado tanto al arte, a la literatura, a la política, a la economía, y son seres humanos exactamente iguales que yo, pero que no pueden ser discriminados, y eso se lo aprendí a Marcelo Ebrard, cuando se aprobaron los Ujú. matrimonios igualitarios en la Ujú. Ciudad de México, Sí. dijo, no puede ser que se discrimine a una persona por a quien ama o cómo ama. Y eso se me quedó grabado y hasta la fecha trato de, en ese sentido, de no discriminar y de seguir caminando al lado del movimiento. Que además, bueno, yo en su Que tú lo momento traes en la piel y me encanta porque para todo lo sacas. Así como yo soy una insistencialista feminista, tú eres una insistencialista del movimiento ujú. lésbico gay y eso es extraordinario y te lo reconozco de verdad. Gracias, pues al final me parece que justamente, o sea, imagínate, ¿no? Lo acabas de mencionar muy bien, el hecho de ser mujer de por sí ya es difícil, no tendría por qué serlo, pero lo es. Sí, claro. Ahora el hecho de ser una mujer indígena, Claro. No, no, que, bueno. o sea, hasta te casi que te discriminan porque te vas a ir a estudiar, y muchas ocasiones la discriminación surge en las propias familias, porque es como de: "¿Cómo te vas a ir del pueblo? ¿A qué te vas?". No, no, Porque sí, qué cuando bárbaro. dicen: "¿A qué te vas?", es: "Te vas a ir de puta", Claro, casi lo dicen. claro, No sé si claro, esto se claro. puede decir allí, Sí. pero es real, o sea, sí ocurre. Sí, claro. Rompes los esquemas, pues. Pero aparte, cuando te sales a estudiar, que te das cuenta que, chingado, no te gusta un vato, te gusta una Sí, mujer, claro, pues dices: "¿Qué onda?", claro. ¿no? Entonces, híjole, qué chido, conversar contigo, Malú, pero también quiero comentarles algo que no muchas personas conocen. Malú trae una historia también en la artisteada. Hazme el favor, ¿tú crees? Sí, sí traigo mi historia. ¿Y ahí qué onda? ¿Cómo te involucraste en la música? O Porque yo fui al conservatorio, estudié en el conservatorio, mi mamá me mandó 11 años al conservatorio, estudié piano, solfeo, armonía, todo lo que quieras, ujú, y terminé en la ópera, mm, y luego iban al conservatorio y pedían voces para doblar el club de Mickey Mouse, y mm, yo doblé en el club de Mickey Mouse, hice una canción que todavía está en Disneylandia, y luego en la escuela dirigí la estudiantina de la escuela, y ahí conocí a un hombre que yo quise mucho, Carlos Zavala, que formaba parte de una familia muy famosa en México, que tú ya no conociste, los ujú, hermanos Zavala, que cantaban, bailaban y eran una maravilla. ujú. Y ahí, pues, empezaron a hacer comedias musicales, y ahí me tienes a mí en las comedias musicales, hasta que Okey. se me atravesaron los jesuitas y me dijeron: "Primero los pobres". Y terminé donde terminé, pero sí, me encanta la música, me encanta cantar, me gusta toda la música, toda, toda, toda me gusta. Esta última moda, porque no les entiendo nada, Vale. trato de entender qué dicen, pero sí, sí, sí estudié mucho tiempo y me gusta mucho, mucho la música. ¿Alguna canción que quieras compartir aquí con la No, no, guitarra? no, 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 ingrata. Pues mira, pues te podría, decir cuáles me gustan, pero hace mucho que no toco la guitarra. Toco varios instrumentos porque tenía que tocarlos en la Ujú. estudiantina, la guitarra, la mandolina, las marimbas, el acordeón.
el pandero, las castañuelas, pero el piano, porque es Ujú. obligado, pero, pero otro Bueno, día. compártenos entonces, no sé, 2 canciones, 3 que te gusten muchísimo. Uy, pues la preferida Ujú. que cantamos siempre mi marido y yo se llama Aquellas pequeñas cosas de Juan Manuel Serrat, Mm, que es un poema ujú, de Machado que dice, son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un cajón, en un papel, en un cajón, en un papel o en un cajón. Pero es una, ya no hablo de corridito, ya es un poema precioso, esa me ujú, gusta mucho. Me gusta también una canción, que te la voy a mandar, que se llama Con la gente que me gusta. ujú, Es un grupo español ujú, que dice, con la gente que me gusta hablar de poemas, me gusta hablar de proyectos, me gusta hablar de lo que va a pasar en el país, me gusta la gente que, que, que mira de frente, ujú. que te da la mano, que te la aprieta. Esa canción me gusta mucho y se llama Con la gente que me gusta. Otra canción que me gusta mucho, que el autor ya no me gusta tanto porque es muy machín, porque José Alfredo Jiménez, ¿qué canciones tiene? Tiene unas canciones preciosas, pero la que dice, cuando te hablen de amor y de ilusiones y Mm, te ofrezcan un sol lleno de estrellas, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas ujú. a sentir amor del bueno. Esa canción también me gusta mucho, pero si que la chancla que yo tiro, esas no me encantan. Pero bueno, José Alfredo es de Guanajuato, es de Dolores Claro, y un gran legado para México, ese hombre. definitivamente, ¿no? Pues, guau, o sea, de verdad estoy muy impresionada. Ya para ir cerrando, querida Sí, Malú, lo mencionaste antes de que te lo preguntara, pero ¿qué significa para ti la frase? Primero los pobres. Por el bueno, bien de todos, primero los pobres. le he aumentado tantito, porque como buena feminista yo digo primero las y los pobres. Como tú lo dijiste hace rato, ser mujer, ser indígena, ser pobre, ser negra, ser madre, ser soltera, ser migrante, ser indocumentada, es un largo y tortuoso camino en este país. Entonces, hablando de pobreza, las mujeres somos las más pobres entre los pobres. Somos las que enfrentamos la falta de piso, el polvo, la inseguridad. Los hombres, al salir a trabajar fuera de sus casas en muchas comunidades, no enfrentan todos los días la falta de agua. Entonces las mujeres tenemos que esperarnos, no nos podemos incorporar al mercado laboral porque hay que esperar la pipa de agua, porque hay que cuidar al hermano, porque hay que modificar los alimentos. Entonces, sí, la verdad, somos las más pobres entre los pobres, pero además sigue habiendo una desigualdad salarial, social, económica en las oportunidades y sí somos las más pobres. Entonces, por eso yo siempre digo que la frase por nuestro bien primero las y los pobres es, es filosofía de vida. Hay que hacerlo nuestro. Si están bien las mujeres, si donde nos sentamos, donde estamos, como tú, como yo, transformamos la vida y la vida de estas mujeres, yo creo que estamos construyendo una patria como la patria feminista que tanto aspiramos. Bueno, Malú, pues la verdad, insistir y agradecerte A ti, muchísimo por toda la lucha que has hecho tú, tantas mujeres, para que el día de hoy, de una manera no tan difícil como la tuvieron ustedes, pero que aún hoy en día nosotras seguimos resistiendo, seguimos luchando, seguimos levantando la voz, seguimos llorando en silencio muchísimo, claro, porque son muchos temas. Yo lo hago muy público, soy una mujer sumamente sensible que a veces no me qué puedo bueno. sostener el llanto. Y gracias, gracias a ustedes en verdad por todo lo que han hecho para que el día de hoy estemos aquí.
¿qué mensaje puedes darles a las mujeres que vienen ya también como un relevo generacional para que continúen con esta lucha? Primero, que sean tan valientes como tú. Todas, todas, porque tú ante la adversidad te creces, mi reina. Y yo, pues yo me crecí, pero ya me estás haciendo llorar tú. Aquí Yo vamos a llorar las dos, pero esta mujer es un ejemplo. no, sí me vas a hacer llorar. Sí, ya, corten, por favor. Pero esta mujer es extraordinaria, en donde se planta, habla del movimiento LGBTIQ, habla de su persona, de su lesbianismo, las defiende. No, pues hay que ser así de valiente. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todas, a todos. Ay, Todos, Dios. ustedes por no me contagiar. Todos estamos aquí llorando. No, pero de verdad que sí, hay que decirles a las mujeres que sean valientes, que no se rindan, que aprendan como dicen en mi rancho, a juzgar. Los que se burlen, júzguenlos, no les hagan caso. Y no se rindan, no se rindan, nunca se rindan, nunca. Ya no lo dijo la presidenta, las mujeres, las niñas, tenemos derecho a tener derechos, a hacer lo que queramos ser. Y esta mujer que tienen frente a ustedes, esta otra mujer, pues nos han criticado, nos han discriminado, nos han maltratado, nos han amenazado y no nos rendimos. Pero hay que ser prudentes. No gasten saliva donde no necesitan gastarla. Eso sí se lo digo. En espacios donde no hay que hablar, no hay que hablar porque tienen oídos sordos, no tienen corazón latente, no tienen buena mente. Hay que hablar donde tengamos que hablar y ser prudentes, astutas y sobre todo muy inteligentes para decir nuestras verdades y mantenernos en nuestros principios, como lo hace esta mujer. Como no hace, como ella nos ha enseñado, ella y muchísimas tantas mujeres. Me voy a quedar con muchas preguntas más, ya luego te las hago. Bueno, Como por ejemplo, ¿quiénes han sido tus referentas? ¿Cuál fue el impacto que hubo ahora en este grito de independencia donde por primera vez se ¿qué hace tal? mención de mujeres? ¿Qué tal? Y eso se los dije muchos años y se Ajá. burlaban. Les dije, no es doña Josefa Ortiz de Domínguez. La señora tenía madre, ¿por qué ponen el apellido del hombre? No, pues ahí van. Y mira la presidenta, qué maravilla, Josefa Ortiz de Domínguez, Que ni michoacana, más. porque Claro, aparte sí, muchos piensan que era de de Guanajuato. Querétaro. Ajá, Sí, sí, sí. o de Querétaro, Sí, no, pero no. es, michoacana, ¿eh? Ah, Chihuahua, sí Y es aquí en este cierto. libro también la dejamos como Josefa Ortiz, nada Eso, más, o sea, eso, eso. entonces, justo creo que vamos avanzando. Mucho. Nos falta, porque nos falta, Sí, nos falta. mm, pero gracias. No, gracias a ti. Y gracias a todas, a todos ustedes por habernos visto en esta transmisión más de Rostros de la Transformación.